Buenos días. Eh, Vamos a ver lo que es una pequeña introducción al tercer módulo, que es un módulo de JavaScript. Cabe resaltar que JavaScript es un lenguaje de programación en el cual nos va a permitir realizar una serie de eventos, animaciones a nuestros documentos de HTML. JavaScript, que como les dije, es un lenguaje de programación. Mayormente las especificaciones son de Emacs, ¿okay? Un grupo de desarrolladores ellos son los que definen los estándares del JavaScript, del lenguaje de programación JavaScript. Mayormente se dice que JavaScript es un lenguaje multiplataforma y nos permite realizar lo que son o nos permite acceder a lo que se denominan funciones, clases. Podemos acceder a los eventos dentro de cada uno de los objetos, entre otras características. Un poquito de lo que es JavaScript, ¿ok? Eh, Se denomina, ¿ok?, que JavaScript tiene o existen dos tipos. Un primer tipo que es del lado del cliente y un segundo tipo que es del lado del server o del lado del servidor. ¿Ok? Mayormente, ¿qué hace esta característica? JavaScript del lado del cliente se utiliza a través de un navegador, que es el que nosotros vamos a ver. Y JavaScript del lado del servidor, hay que utilizar un servidor, valga la redundancia, JavaScript. Mayormente los servidores en JavaScript es Node.js, que es reciente, ¿okay? Y JavaScript del lado del server es reciente. Por lo tanto, nosotros, como vamos a utilizar JavaScript del lado del cliente, lo único que vamos a necesitar para poder ver la ejecución de, de nuestros ejercicios es un navegador. Igualito, JavaScript funciona, ¿okay?, de la mano con HTML. Mayormente este lenguaje de programación se centra en describir los objetos. Es decir, podemos describir las diferentes funciones de un objeto: movimiento, apertura, utilización de teclas, carga de página, entre otras características que nos permiten. Como tal, cabe resaltar que JavaScript no es lo mismo que Java, ¿okay? Muchas personas confunden esas dos opciones, piensan que JavaScript es lo mismo que Java. No. Mayormente JavaScript está basado en EMA, ¿okay? Y se dice que JavaScript no es orientado a objetos, sino que es en programación basada en prototipos. ¿Okay? Muchas personas también confunden que JavaScript es orientado a objetos por uso de sus clases y de sus funciones. No, JavaScript es programación basada en prototipos. Esas son una de las características principales que tenemos. Como se le indicó, bueno, pues JavaScript va de la mano con HTML y pues con las hojas de estilo. Cabe resaltar que por lo menos JavaScript, para poder acceder a cada uno de los elementos, se utiliza mucho lo que es el name dentro de la etiqueta, el nombre, el ID o la clase, ¿okay?, dentro de las etiquetas de HTML. JavaScript es un lenguaje interpretado, ¿okay?, y nos permite ejecutarlo a través de un navegador. Mayormente funciona como de las dos maneras que funciona la hoja de estilo, ¿okay? Puede ser incluido en un archivo aparte o incluido en el mismo documento o incluido dentro de una etiqueta. ¿Qué nosotros debemos saber antes de comenzar a trabajar con JavaScript? Esa característica. 1. JavaScript no declara las variables. Y 2. Todas las sentencias terminan en punto y coma. Esas son una de las características esenciales que tenemos con JavaScript. Como no se declaran las variables, ¿ok?, mayormente esta es una de las características.
que uno o que el lenguaje de programación interpreta. Se hace acotación de que JavaScript no es un lenguaje con tipo de datos. Por consiguiente, cuando se declara una variable no es necesario precisar su tipo. ¿Okay? Es decir, que nosotros en su efecto no declaramos una variable, es decir, X es de tipo entero o Y es de tipo real. No, esa característica no se hace acá en este lenguaje. ¿Okay? Él automáticamente conoce según el uso. Y más a la medida que vayamos avanzando, nosotros vamos a ver cómo podemos utilizar las diferentes opciones dentro del JavaScript. Cabe resaltar que mayormente siempre para poder manipular las variables o por lo menos convertir las variables, ¿okay? Se utiliza una función denominada parse que permite convertir las variables, convertir una cadena entera, una cadena a string o una cadena a de tipo real, entre esas características. Esto es una de las primeras opciones que nosotros debemos saber del JavaScript.